Vamos a abordar la lección 3.6, paralelismo. Oiga, paralelismo dado segmentos proporcionales. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener segmentos proporcionales y gracias a ello y a algún criterio de triángulos de semejantes, oiga, de triángulos semejantes, vamos a poder decir que dos segmentos son proporcionales. Veamos el problema que él nos demanda. Dice. En el triángulo ABC, los puntos D y E, evidentemente D y E están sobre AB y AC respectivamente, es decir, D está sobre AB y E está sobre AC, de tal forma que satisfacen algo, o sea, los puntos no están ubicados a lo loco, satisfacen algo que AD, o sea, este segmento pequeño, sobre AB, o sea, sobre el grande, es igual al segmento pequeño AE sobre el segmento grande AC, es decir, ya cumplen esta proporción. Son proporcionales esos lados. Utiliza semejanza de triángulos para justificar que el segmento DE, este segmento, es paralelo a BC. Veamos cómo lo podemos resolver. Sencillo. Tenemos información importante. Ustedes sigan viendo el libro para que puedan confrontar la información. Tenemos B, D y E que están sobre AB y AC respectivamente. Son segmentos proporcionales. Esto ya nos lo dan. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es unir el segmento, oiga, vamos a unir este segmento, unir los puntos generando este segmento y a la vez generando dos triángulos, un triángulo que está dentro del otro. Sí lo podemos ver ahí, ¿verdad? Está sencillo. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos un ángulo, el ángulo A, es decir, podríamos nosotros decir el ángulo, lo podemos mencionar de dos formas, ya saben, DAE. ¿Qué pasa con ese ángulo? Es compartido por los dos triángulos, ¿sí? Es compartido o es común entre los dos triángulos. Ahora bien, tenemos algo importante también, que los segmentos son proporcionales, es decir, tenemos el segmento, el lado pequeño del triángulo, lado pequeño AD, sobre el lado grande AB, es igual, esa razón es igual al lado pequeño AE sobre el lado grande AC. Y esto es nada más por enunciado. Digo yo porque nos lo enunciaron en el problema, ya está dada esa información. Ahora dígame usted, tenemos dos triángulos que los lados son proporcionales y el ángulo comprendido entre esos dos lados es igual. Entonces tenemos algo bien importante, cumple un criterio. Mire, el triángulo ADE es semejante al triángulo, ¿a cuál triángulo? Al grande ABC, por semejanza de triángulos. ¿Cuál es el criterio? Lado, ángulo, lado. ¿Sí se fijan? Hay que recordarse nada más de eso. Ahora bien, ya que estos dos triángulos son semejantes, cumplen la condición que los ángulos son iguales, ¿sí? Tenemos un ángulo común y por lo tanto el correspondiente al ángulo D es el ángulo B. Quiere decir entonces, tenemos, esta flechita, ¿sabe usted qué se llama? Entonces el ángulo ADE es igual al ángulo ABC. ¿Por qué son iguales? Por ser ángulos correspondientes, es decir, están en la misma posición, correspondientes, así de sencillo, por ser ángulos correspondientes. Ahora, si son ángulos correspondientes, fijémonos esto, este ángulo es igual a este ángulo, eso implica, nos implica que el segmento DE es paralelo, ¿a cuál segmento? Al segmento BC, por el simple hecho de que los ángulos, por ser el ángulo, ¿cuál ángulo? D y B correspondientes. ¿Qué implica que son correspondientes? Sencillo.
Quiere decir que están en la misma posición, y si están en la misma posición, los ángulos, si estos ángulos correspondientes son iguales, implica que las rectas son paralelas. Entonces, por lo tanto, la recta DE es paralela a la recta BC. Y eso sería todo. Por si no le queda claro, vamos a recopilar. Vea qué sencillo. Esto es lo que usted va a utilizar. Ahora, ya definimos que los ángulos son iguales. Y si son iguales, obviamente tienen el mismo valor. Menciono eso por lo que le van a salir a usted en los ejercicios. ¿Sí? Tenemos dos triángulos, cumplen la condición que son proporcionales. Vea, el ángulo A es compartido. La proporción ya nos la da el enunciado. Luego decimos que los triángulos son semejantes, pues cumplen el criterio lados proporcionales y ángulo en medio igual. Ahora bien, luego tenemos algo bien importante, que el ángulo D y el ángulo B, ¿vea? Son ángulos correspondientes, es decir, están en la misma posición y son iguales. Así de sencillo. ¿Por qué? ¿Por qué puedo decir que son iguales? Porque ya cumplí el criterio de que los triángulos son semejantes, entonces todos los ángulos correspondientes son iguales. Ya tengo este y este está en la misma posición. ¿Qué más? Ya para finalizar aquí, el segmento DE y BC nos trae a recordar algo bien importante, que si los ángulos, si tenemos dos segmentos de recta, podríamos decirlo de dos cosas. Si las rectas son paralelas, los ángulos correspondientes son iguales, pero aquí lo que hemos demostrado es que los ángulos correspondientes son iguales. Eso quiere decir que las rectas son paralelas. Entonces, luego de que estas son paralelas por ser los ángulos correspondientes iguales, entonces definimos que si los ángulos correspondientes son iguales, los segmentos son paralelos. Eso es todo. Espero haya quedado más o menos claro por ahí.